Como cada miércoles, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín. Esta vez para que hablemos un poco de la agenda internacional del presidente Danilo Medina, que por cierto tiene en el día de hoy un momento estelar, porque se da comienzo al foro sobre las relaciones internacionales, de la diplomacia, foro de la diplomacia, exactamente, que encabeza la Cancillería y que tendrá una participación importante, por cierto, el propio presidente Danilo Medina. Ha habido un relanzamiento, de hecho, de la diplomacia dominicana desde el comienzo, el presidente Medina, que ha tenido momentos estelares en las relaciones con Haití, por ejemplo, un proceso brillante que se ha seguido en ese relanzamiento, como se dice hoy, de estas relaciones, pero que también ha tenido momentos cumbre con las reuniones del Sistema de Integración Centroamericano y de otras tantas iniciativas en las que ha participado la República Dominicana. Ahora vemos al presidente de visita en Puerto Rico. Lo que quiere decir que hay todo un marco nuevo en el que se están desarrollando las relaciones internacionales de la República Dominicana. ¿Qué decimos sobre esto, Ramón Tejada Holguín? Mira, es interesante ver que República Dominicana desde hace mucho tiempo, o mejor dicho, siempre ha descuidado las relaciones más cercanas en el Caribe y con nuestros vecinos haitianos. Si tú te pones a ver, la diplomacia dominicana, los elementos más fuertes lo envían a Washington o a Madrid o a cualquier otra nación de Europa, buscando siempre los mercados, etcétera. Y no descuidamos que la cercanía con la mayoría de estos países nos hacía tratar de tener una ofensiva más directa con ellos, pero además las posibilidades de negocio y de intercambio cultural que se permitían con esto. Somos de un temperamento mucho más parecido aquí en el Caribe que con esas otras naciones. Y de alguna manera se había descuidado la relación diplomática directa y el intercambio cultural y la firma de acuerdos. O sea, se había descuidado. Sin embargo, sí se daba el movimiento económico. Por ejemplo, Haití es uno de nuestros principales socios comerciales. En más de un momento ha sido nuestro principal socio comercial. Y cuando hablamos de socio comercial nos referimos a la gente que uno le vende y le compra. Y tiene una relación dinámica en términos económicos. Y eso con Haití, en más de una ocasión, ha sido nuestro principal comparador de nuestros principales productos, independiente de algunas dificultades que se dieran. Pero con Puerto Rico también pasaba lo mismo, pero no solamente con eso. Y con otros países de las islas, con los que también se han dado algunos acercamientos. Pero no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista migratorio. Puerto Rico es uno de los lugares de destino de los dominicanos, o por lo menos en algunos casos, si no es de destino, es un elemento de transición para de ahí ir a otros lugares. Estados Unidos. Y nosotros somos uno de los lugares de destino de los nacionales haitianos, e inclusive muchas veces también, aunque la gente quizás no tenga ese dato de tanto conocimiento, resulta que nosotros también estamos siendo un lugar intermedio para el haitiano. Sí. Vienen acá y de aquí pueden viajar a algunos países en lo que no necesitan visa, por ejemplo Ecuador, Brasil, o se van, como decimos aquí, en Yola hacia Puerto Rico. Es decir, lo que estamos diciendo, estamos compartiendo problemas comunes con esta gente. Pero mientras aquí hay una imagen en algunos sectores, que no es lo característico de la República Dominicana, negativa, de sectores haitianos que adversan, que tienen eso, en Puerto Rico se tiene una imagen negativa de algunos sectores de parte de los dominicanos, que es un fenómeno que se da en muchos países donde hay ciertas tendencias a la xenofobia y a no querer aceptar al otro. No voy a decir que es normal, pero sí voy a decir que es muy común.
Entonces compartimos, fíjate qué paradoja, ¿no? Compartimos con Haití aspectos económicos, algunos aspectos culturales, pero ellos traen gente acá. Y en ese traer gente acá se plantean algunas tensiones. Compartimos con Puerto Rico algunos aspectos económicos, etcétera, pero nosotros vamos allá. Y en ese ir allá se plantean algunas tensiones, que son, como digamos, los dos polos en esto de las relaciones internacionales. Pues es muy importante observar cómo el gobierno del presidente Danilo Medina ha establecido relaciones con ambos países, relaciones mucho más fluidas, en cierta manera, a pesar de ser vecino un poco más difícil con Haití, pero tiene mucho que ver también con la situación propia de esa nación, que tiene dificultades internas profundas. Ahora mismo está prácticamente sin parlamento, por ejemplo. Existe la posibilidad de que el presidente intente gobernar por decreto y hay una desestabilización interna. Y por el otro lado, entonces, con Puerto Rico, que es un país estable, es un estado asociado, con los cuales se ha firmado un montón de protocolos y de acuerdos internacionales interesantes, que a propósito de ese caso, vi en algunos elementos de la prensa que hubo una crítica a que el presidente, que normalmente viaja con poco equipaje y con pocas personas, pues a Puerto Rico viajó con casi creo que eran 12 ministros, y sin embargo lo que no vieron era la magnitud de lo que se estaba firmando con Puerto Rico. No se estaba firmando un tratado cualquiera, se estaban firmando tratados en términos de seguridad, que es muy importante. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la vigilancia contra el narcotráfico, contra el contrabando, inclusive contra la trata de blancas. Claro. Sí, estamos hablando de que el Caribe sea más seguro. Y en este caso, estas dos naciones, por lo tanto, había acuerdos policiales. Pues, ¿quién debe ir? Debería ir también el jefe de la policía, que además tuvo una reunión con su homólogo allá. Pues se van a firmar acuerdos en términos de medio ambiente. Pues, ¿quién debe ir? En términos de educación, ¿quién debe ir? En términos de salud, ¿quién debe ir? Tienen que ir los ministros a firmar cada uno su acuerdo. Y además de eso, hubo una reunión donde estas comisiones que se estaban reuniendo, luego les rindieron un informe tanto al presidente como al gobernador de Puerto Rico. Sí que no fue un asunto megalaganario ni una violación de lo que había sido la tradición, fue un asunto necesario, que se trasladara prácticamente un poquito menos de la mitad de los ministros, porque había una cantidad, 12, por lo menos creo que eran 10 o 12 acuerdos que se iban a firmar que tenían que ver con ellos. Puerto Rico está en una crisis económica importante en este momento. ¿Qué puede estar influyendo esa propia situación que tiene Puerto Rico en este relanzamiento de las relaciones en este momento? O sea, hay razones para que Puerto Rico sienta ahora la necesidad de mirar precisamente más hacia el Caribe que hacia Estados Unidos. Bueno, el problema de Puerto Rico es que acuérdate que no tiene una estructura fuerte económica. Su dependencia de los Estados Unidos es muy grande y los Estados Unidos mismos están en crisis. Es decir, bueno, ahora hay un proceso de reactivación gracias a los precios del petróleo, hay un proceso de reactivación de la industria, pero indudablemente la economía puertorriqueña es mucho más dependiente que la nuestra de lo que ocurra en Estados Unidos. Cuando en Washington tose, Puerto Rico tiene gripe. Sí. Entonces, bueno, ese es quizá el primer elemento. Y obviamente también está el hecho del partido que está gobernando Puerto Rico en este momento, que es un partido que ha tenido una tradición de buscar unos niveles, unos márgenes dentro del Estado Libre Asociado de mayor independencia y de mayor desarrollo. Entonces un acuerdo con República Dominicana le viene como anillo al dedo. Y bueno, ya también hay otras circunstancias. Tú sabes que Puerto Rico también ha vivido un poco, igual que nosotros, de espaldas al Caribe. En este caso, que un partido gobernante como el de Muñoz Marín, pues, intente rescatar al Caribe, no me parece tan extraño, me parece, no sé por qué no habría hecho antes. Sectores dominicanos venden
para seguir con esa agenda bilateral con los que tenemos tan cerca. En algún momento ya habrá que hablar de Cuba también, De Cuba que estaba y del también y de todo esto, ¿no?, que tenemos aquí alrededor, este gran Caribe, que Hostos precisamente avisoraba ya como una federación antillana. Él llegó a hablar de aquella federación antillana. Martí también habló de la necesidad de la integración de todas estas islas. Lo que no sabían ellos es que se iba a tomar 100 años el proceso, o más de 100 años, de 100. Pero es esto lo que se está concretando. Mire, y hay una tradición de comunicación entre nuestras islas desde la colonia. Es decir, primero los habitantes de la mayoría de nuestras islas proceden del mismo lugar, los originarios, lo que fueron luego masacrados, o en algunos casos regresaron, se dice, en lo que sería la yola de la época al continente. Pero recordemos que en Cuba, uno de los principales luchadores durante la conquista, frente al dominio español, fue Atuey, y Atuey procedía de República Dominicana. Sí. Es decir, siempre ha habido esa comunicación. Sí. Máximo Gómez es un héroe de la independencia cubana y es dominicano. Hostos, para nosotros, el hombre del laicismo, es un hombre de gran importancia y es puertorriqueño. Y así nosotros podemos señalar, bueno, la gente y aquí la historia se ha ocultado de alguna manera, pero la colaboración que hubo entre dominicanos y haitianos, precisamente para hacer la independencia de la República Dominicana, porque estaban luchando contra un mismo dictador en Haití, fue abundante y hay pruebas de eso. Y para la restauración. Exactamente, iba a decir, para la restauración. Recordemos a Francisco de Rosario Sánchez diciendo que por qué entraba por Haití a la República Dominicana. O sea, simple y llanamente la colaboración ha sido mucho mayor que lo que parte de la historia oficial y ciertos sectores que se interesan más en dividir los pueblos que en sumar han dicho, pero ha sido más ese nivel de cooperación. En ese sentido eso es lo que se está haciendo en este momento, rescatando más bien lo que es la historia original del Caribe, de pueblos con culturas similares y que juntos pueden hacer mucho más. Sin embargo, aquí hay sectores, como tú bien has dicho, empeñados en lanzar pasquines y propagandas en contra de las relaciones y hasta incluso llegan a la mentira, vamos a decirlo. Y a la mezquindad de faltar el respeto al presidente de la República y a la propia política del país y del gobierno. Y llegan a la mentira. Mira, por ahí hay un video, que es un video de un sector radical haitiano, porque así como hay sectores dominicanos que versan directamente, hay sectores haitianos que a veces no se puede tapar el sol con un dedo, pero el video tiene una traducción que es totalmente falsa, que dice que ellos quieren venir a violar a las niñas y las cosas. Esa no es la traducción. Busquen la traducción al francés y verán que es otra cosa. Claro, sigue siendo un video que llama a una revolución, pero esos son asuntos internos. Manipulaciones de ambos lados. De Haití. Y inclusive a mí me preocupa bastante un cierto discurso que se está gestando en algunos sectores con mucho acceso a la opinión pública, que es muy agresivo y que puede llegar a la tragedia, si se quiere, y sobre todo cuando mienten, como yo te digo, y lo que son cuestiones de orden interno haitiano lo quieren poner como cuestiones de orden dominicano, o situaciones que escapan al control del gobierno haitiano, como hay situaciones que escapan al control del gobierno dominicano, y la quieren poner como que son las cosas que hacen todos los haitianos. Ese es un aspecto sumamente preocupante. Por suerte hay bastantes sectores sensatos. Fíjate ya cómo la gente ha tomado en cuenta y muchos medios de comunicación ya están reseñando correctamente cómo la nueva Cancillería, la nueva relación con Haití se ha hecho de manera mucho más prudente, de gobierno a gobierno, estableciendo las quejas. Hay quejas también a quien tiene que establecerse, en este caso directamente al gobierno haitiano, y no reaccionando de manera eufórica en función de rumores, sino estableciendo las investigaciones necesarias. Que ese es otro aspecto muy negativo que hay en algunos sectores de la prensa, en donde la información
tú tienes que servirla con una buena investigación antes de tú servirla, y sobre todo con mucho cuidado en un tema tan delicado como el tema haitiano, en donde nosotros tenemos bastantes nacionales haitianos, pero también nosotros tenemos muchos intereses en Haití. De hecho, insisto, Haití se ubica cada año entre el primer o el segundo socio comercial. Dicho en otra manera, entre el país que nos da más beneficio económicamente hablando. Que es el que más beneficios da, porque aunque tenemos con Estados Unidos una relación de primer orden, la realidad es que somos deficitarios respecto a Estados Unidos en cuanto a comercio. Sin embargo, respecto a Haití, somos totalmente superavitarios. Claro, y si tú tienes una buena relación con los vecinos haitianos, te permite hacer negocio en mayor nivel de tranquilidad, y también es una relación que puede beneficiar a ambos sectores, porque ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Vamos a hacerlo. Exacto. Gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín, que viene siempre aquí a iluminarnos con sus análisis, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en Ojalá. Quédese ahí porque tenemos mucho más en la cita cultural.